Hola, bienvenidos a 40 Minutos de RSE. Hoy vamos a compartir con ustedes un programa especial de diálogo entre la doctora Alessandra Minichelli y el doctor Ricardo Nissen sobre distintos temas de actualidad, pero sobre todo el de las empresas offshore y los paraísos fiscales. ¿Son legales estas sociedades? ¿Son legítimas? ¿Son éticas? ¿Qué operatorias facilitan? Bueno, hoy todas las respuestas en este especial de 40 Minutos de RSE. El programa de hoy es un programa especial donde vamos a tratar cuestiones empresarias, cuestiones de derecho societario, cuestiones vinculadas a la realidad que está viviendo el país hoy con este ruido mediático que ha generado empresas offshore en paraísos fiscales. Este es un tema que seguramente muchos de ustedes en un programa de responsabilidad social empresaria dirán que tiene que ver. Tiene mucho que ver. Mucho que ver porque precisamente estas empresas o estos empresarios que crean empresas en paraísos fiscales lo hacen con dinero generado en nuestro país. Dinero que no destinan al mejoramiento de sus empresas, que no destinan al crecimiento del país, dinero que seguramente detraen de impuestos fiscales, que utilizan herramientas para eludir al fisco. En definitiva, dinero que se saca de nuestro país, se destina a otro país, se crean empresas fuera del país, por eso son offshore, son paraísos fiscales, y la verdad que el entronque que tiene con la responsabilidad social es muy claro, porque en lugar de generar mejor condiciones de vida para la localidad en la que se encuentran asentadas estas empresas nacionales, en lugar de mejorar la rentabilidad para el crecimiento del país, en lugar de generar mayor cohesión social, todo lo que nosotros planteamos siempre en nuestro país que tiene que promoverse a través de la responsabilidad social, lo que hacen es eludir obligaciones legales. Muchas veces en nuestro programa hablamos de la diferencia entre la responsabilidad social y la obligación legal, y resulta que en el programa de hoy se entroncan las dos, porque el incumplimiento de obligaciones legales genera irresponsabilidad social, y no hay mayor irresponsabilidad social para los empresarios argentinos que crear empresas fantasmas con fines seguramente opacos u oscuros. Nos interesaba en este programa entrevistar al doctor Ricardo Nissen. Estamos con el doctor Ricardo Nissen, con quien queremos compartir cuestiones de derecho administrativo más que de responsabilidad social, pero en realidad la ética está en el cumplimiento de obligaciones legales para que el Estado pueda cumplir con sus fines específicos y a su vez en la responsabilidad social. Los valores de la justicia engloban tanto la obligación legal como la responsabilidad social. El doctor Nissen es catedrático, es docente, ha tenido muchísima experiencia profesional, es reconocido en todo el mundo, es abogado de nota, es profesor de la Universidad de Buenos Aires. Cada uno de nosotros que en la profesión ha tenido que consultar alguna vez o conocer en profundidad los temas de derecho empresario, los temas vinculados a negocios jurídicos, los temas vinculados a sociedades irregulares o sociedades de hecho, ha debido consultar la doctrina del doctor Nissen en el tema. Así que, Ricardo, te damos la bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias, Lali, y muy honrado de estar acá presente. Gracias, Ricardo. Quiero que en tu paso por la IGJ, ya por el año 2003, 2005, hiciste un esfuerzo muy grande porque efectivamente las empresas offshore sean consideradas prohibidas en la Argentina, si es esa la palabra correcta. Y quiero que nos cuentes un poco ese camino recorrido tuyo que tiene que ver con tu coherencia profesional y docente en este tema de las offshore. ¿Cómo no? Yo te voy a contar algo que es muy particular. Cuando a mí me designaron en el año 2003, me designaron por una casualidad. Yo patrocinaba en ese momento a una colaboradora de Belis
y había un problema en la Inspección de Justicia porque el inspector general había renunciado y Vélez dijo, yo quiero el mejor societarista en Inspección de Justicia, quiero una persona técnica, ¿no es cierto? Y a raíz de ese conocimiento, yo no lo conocía a Vélez, fue que fui a desembarcar en la Inspección de Justicia como director, como inspector general. Algunos de los que estaban en el ambiente jurídico y muchos en el ambiente académico conocían cuáles eran las expectativas que yo tenía, cuáles eran, qué es lo que yo quería cambiar. Y era el único, éramos 2 o 3 los que queríamos cambiar algo. Y una de esas cosas era la sociedad offshore. Así que yo lo primero que pensé es que algo hay que hacer con offshore y creo que por eso acepté, porque no iba a aceptar ser inspector general de justicia para digitalizar en la institución. Yo acepté para poner fin a esas maniobras que venían predominando en el mundo de hace 30, 40 años. En la Argentina la conocimos en 1970, la del offshore particularmente, pero no era la única maniobra empresaria fraudulenta que se concretaba. Pero te quiero decir algo. El tema de las offshore no es nada más que un fraude fiscal ni un tema de lavado de dinero. Es mucho más que eso. Cualquier persona que tiene plata utiliza las offshore para realizar cualquier negocio, cualquier negocio turbio y nada transparente, en donde la opacidad es total. El marido que quiere defraudar a la mujer y pone los bienes en épocas que se va divorciando, pone los bienes a nombre de una sociedad offshore, de una empresa fantasma, y el día de mañana cuando dividen el patrimonio resulta que el marido no tenía nada, porque estaba a nombre de una sociedad de las Islas Vírgenes Británicas. Pasó también ahora, ¿no? Que saltó escándalo. Pasa siempre. No solamente eso, sino que hay personas, padres, que al no poder desheredar a sus hijos, porque para desheredar a sus hijos hay que tener unas causas que son taxativas y muy graves, hacen una sociedad en Panamá y le dona todas las acciones de las empresas, de los cuales en los hechos está violando la legítima y deshereda a aquellos hijos que no, a quien no quiere que sean sus herederos, o por lo menos pretende reducir al mínimo las expectativas herenciales que tenían. Pero también en el derecho concursal para fabricar concursos falsos, en el derecho societario. O sea, se utilizó en la década del 90 absolutamente para todo, por supuesto para ocultar bienes, de manera tal que lo primero, yo asumí un 3 de septiembre del 2003 y el 19 de septiembre del 2003, precisamente 17 días después, dicté la primera medida que causó realmente impresión porque yo no había anunciado absolutamente nada y toda la clase empresaria argentina y también la clase política que tenía muchos bienes a nombre de sociedades offshore, se puso como loca pensando cómo era posible que un negocio que era legal teóricamente se pueda poner en tela de discusión y que la Inspección de Justicia esté pidiendo requisitos tales que en realidad tornaba inviable la operatoria offshore. Y así fue como empezamos, tuvimos que dictar una punta de resoluciones, porque la nuestra no era la idea de terminar con las offshore en el sentido de no exista más, sino que como son sociedades argentinas que violan la legislación argentina para llevarse la plata a otra parte, la idea para nosotros era encuadrarlas dentro, para que sean sociedades argentinas. Así que toda la salida que le dimos nosotros entre el 2003 y 2004 fue para que se regularicen como sociedad argentina, hasta que llegó Cromañón. Cuando llegó Cromañón ya fue absolutamente imposible legalizar a las sociedades. Porque claramente la responsabilidad era una empresa offshore. La titular de Cromañón era el dueño de una sociedad que llamaba Nueva Sarelux, que era la propietaria de los inmuebles donde había sucedido la tragedia. Ahí la gente se indignó con toda razón, porque no podía ser que se limitara la responsabilidad de tal manera a una propiedad cuando habían muerto 194 personas, y ahí directamente estudiamos a fondo el tema y dijimos, no es posible que si en un determinado lugar, en un paraíso fiscal, los nativos no puedan hacer sociedad, este tipo de sociedades para dedicarse a sus negocios, sí se permite a los extranjeros usarlo. Es decir, que lo que está prohibido allá no puede ser que sea apto para los nativos, para los argentinos. De manera tal que, como en ese argumento dijimos, no señores, prohibimos la inscripción de las sociedades offshore constituidas en paraísos fiscales en esos lugares y que no se pueden ser inscriptas en Argentina. Y esa norma sigue en la resolución 7 del 2015 y está plenamente vigente hasta que se derogue. Te digo así porque, de acuerdo a lo que estamos viendo, a mi juicio estamos viendo, es posible que esta norma no conserve vigencia. O al contrario, si realmente se toman decisiones como las que se deberían tomar en el país, debería producirse un eventual blanqueo de capitales. Deberían traerse los capitales, no podrían permitirse que los capitales, digamos,
argentinos permanezcan en el exterior. A mí me parece... Estamos en una situación como muy A mí me difícil. parece que así lo que vos estás diciendo, tenés toda la razón del mundo, pero creo que este blanqueo va a ser un fracaso. Normalmente los blanqueos no tienen éxito. Y en segundo lugar te quiero decir que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está promoviendo la creación, y con todo, es una iniciativa muy fuerte, una inspección de justicia paralela, que va a depender de la ciudad y ya no va a ser más la inspección de justicia que yo presidí, que hoy está vigente. Y esa es muy difícil, porque ya han dicho que los trámites van a ser muy rápidos y se van a concretar en pocos días. Es muy difícil que se le apliquen las normas que están vigentes actualmente para la Inspección General de Justicia, que es la que hoy rige. Entonces iríamos para el otro lado. Iríamos para un lado de registro buzón. Fiscal, claro, y un paraíso fiscal. Iríamos, claro, forma, ¿no? a lo que es en otros países, que las sociedades se constituyen por Internet, se mandan por Internet, y no es lo que en la Argentina ha pasado desde 1850, en donde siempre hubo un control muy extenso sobre las sociedades comerciales, porque es importante saber quiénes son los socios, cuáles son las garantías de los directores, cuál es la responsabilidad de todo el mundo que esté involucrado, cuál es el capital social, si la sociedad tiene capital suficiente para responder por las deudas. Todo eso requiere un análisis muy profundo del contrato antes de inscribirlo. Y una vez inscrito es oponible a terceros. Claro. Todas esas normas que están en las resoluciones del IGJ elaboradas desde 1893 hasta la fecha, hoy resolución 7 del 2015. Ella compila todo. Ahí compila todas las normas que son para protección a terceros, fundamentalmente. Son de trámite, pero fundamentalmente de protección a terceros para poner fin a los abusos empresarios. Y aparentemente, si van bien y llegan a buen puerto las iniciativas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que vienen de hace muchos años, de crear una inspección paralela para la Ciudad de Buenos Aires, muy barata, y para que el trámite salga en pocos días, ese control exhaustivo de legalidad en protección a los terceros no se va a poder llevar a cabo, y vamos a tener un registro, lo que nunca quiso tenerse en Argentina, que es un registro buzón. Claro. Vos vas, te inscribís, queda archivado. Y ya está, y nadie se entera de nada, nadie conoce quiénes son tampoco los accionistas, ni la solvencia patrimonial que tienen. Y esto es particularmente grave en materia de las sociedades offshore, claro, donde las sociedades offshore son absolutamente poco transparentes. Comparecen normalmente las secretarias de los integrantes del estudio jurídico o contable o de la escribanía donde se constituyen, son normalmente empleados administrativos o del dueño del estudio. Al día siguiente venden las acciones, porque las acciones son al portador y nadie se entera. Los libros pueden circular por todas partes del mundo. Un hombre que pasa por la calle y dice, vení, tenemos que... En principio, cuando hay un director, se cuidan más, porque el director va a administrar el patrimonio, no es como los socios que no administran nada. Ya cuando hay un director, nosotros tenemos, o un apoderado, ahí tenemos que fijarnos, porque ese es el hilo conductor que nos va a hacer llegar a la verdadera... a desentrañar el negocio jurídico que hay al verdadero titular del negocio. Claro, y el titular del negocio. Esto de directores ocasionales que estamos escuchando, que es como una defensa que ha surgido a partir de reconocer también que, bueno, el presidente de la Nación concretamente tiene una sociedad offshore. ¿Qué significa? No existe esa categoría No existe esa categoría de directores en la ley 19.5 de sociedades comerciales. Una vez se hablaba de los famosos directores de asiento, que eran cuando lo nombraban un escritor o a un militar en la época de la dictadura, para que desde el directorio pudiera tener influencias en favor de esa empresa. Pero el director ocasional no existe, uno no puede nombrar... todos los directores son ocasionales porque la ley de sociedades prevé que su mandato puede ser como máximo 3 años. Pero eso que es un director ocasional, ¿qué significa? Y en los hechos significa, bueno, que alguna vez fue director por 3 años y después dejó de serlo, pero no resiste el menor análisis, no resiste el menor de los análisis, y mucho menos frente a las nuevas declaraciones que ha hecho el presidente cuando dijo que tiene fondos en Bahamas. En Bahamas, y teóricamente transferidos también desde esa sociedad, ¿no? Por supuesto. Un riesgo terrible. Y tampoco significa nada en términos de la prohibición legal de que exista esa sociedad en la Argentina, de declararlos en las declaraciones juradas patrimoniales. El efecto jurídico de eso... Lali, no existe persona que quiera constituir un offshore, pero no existe y es cero la posibilidad de que constituya una sociedad offshore en un paraíso fiscal y luego las declare, porque
es contrario a la naturaleza de las cosas. Si yo normalmente voy y constituyo una sociedad en Bahamas o en cualquier paraíso fiscal, normalmente era en las Islas Vírgenes Británicas o en el Uruguay. O en Delaware igual, ¿no? O en Delaware, hasta el 2011. Vengo a la Argentina y a nombre de una sociedad ficticia realizo un negocio. O puede ser, como en el caso este que está ventilándose, en el de Flex Competition, que el negocio es en Brasil, ¿no es cierto? Pero todo y eso se hace para obedecer las normas de la Argentina y de Brasil. Entonces, que yo vaya. Ahora, si yo tengo un negocio en Brasil, le escribo en Brasil y declaro en Brasil, o me instalo como sucursal en Brasil. Pero que yo vaya a un paraíso fiscal donde tengo un tratamiento fiscal que es absolutamente privilegiado, y yo diga que la declare para que luego me la investiguen y estoy realizando toda la actividad en la Argentina, es un absoluto contrasentido y, como te dije, contrario a la naturaleza de las cosas. Nadie, y no he conocido nunca un offshore que tenga un fin lícito, nunca he tenido o conocido, y he conocido miles a través de la profesión de abogado o mis 2 años en inspección de justicia, nunca he conocido un offshore que no haya engañado a alguien, que no haya tenido víctimas, que haya sido neutra, ni neutra, Lali. Claro. Así que todo esto que estamos escuchando ahora, que son legítimas, es una ofensa a la inteligencia. Es como decir, bueno, el ladrón una persona que entra con un revólver a un banco, no es ilegítimo, nada lo prohíbe. Claro, pero viene con una intención clara. Pero viene con una intención clara. Es legítimo, es un instrumento financiero legítimo. ¿Cómo va a ser un instrumento legítimo? Si yo quiero operar en cualquier parte del mundo, me inscribo en el país donde voy a operar. Porque ahí es donde voy a tener que rendir cuentas sobre mis obligaciones tributarias también. Claro. Con relación a la explotación. Pero si yo voy a un paraíso fiscal para ir a otro país o venir a la Argentina, como es el 90% de los casos, o el 99% de los casos, estoy defraudando cuanto menos al fisco. Claro. Y no solamente hay una defraudación al fisco, siempre hay más defraudaciones. Defraudamiento a la mujer, a los acreedores, por ejemplo. Hay un ocultamiento patrimonial concreto. No, como en algún momento vos cuestionabas el caso de los fideicomisos, ¿no? Sí, que hay lo sigo algunos cuestionando, que son, como este fideicomiso ciego. Sí, bueno, el fideicomiso ciego también es una figura ficta. No existe. El fideicomiso es el sucedáneo de las offshore, cuando las prohibimos acá en el 2000, en la resolución 3 del 2005, inmediatamente se recurrió al fideicomiso, que era una institución muy discutida. En Estados Unidos funciona porque los que sacan los pies del plato van presos efectivamente, y entonces crean instituciones que se pueden ser utilizadas de mal manera, pero los responsables terminan pagando las consecuencias. Pero acá no. Hay fideicomisos inmobiliarios importantes que se llevaron bien, pero la mayor parte de los fideicomisos fueron hechos para ocultar bienes, porque es una especie de caja fuerte. Yo te transfiero determinadas propiedades o determinados bienes a vos como fiduciario, y ni yo ni vos vamos a ser responsables con esos bienes por mis obligaciones ni por las tuyas. Pero vos vas a ser un administrador que al cabo de un determinado tiempo se los vas a tener que entregar esos bienes, y mientras tanto las rentas, a una persona que haya dicho el constituyente o fiduciante, que se llaman beneficiarios. Pero mientras están en el fideicomiso, son invulnerables. Son intocables. Son intocables. Entonces, ¿este fideicomiso que es para transparentar un patrimonio o para evitar que el día de mañana pudiese tener consecuencias, pudiera responder con esos bienes, que son las acciones de todas sus sociedades por un mal desempeño de su función? Claro. Es la pregunta que... Y también nos quedó como una duda grande cuando planteó que le iba a dar indicaciones al administrador del fideicomiso ciego para que inmediatamente realice una operación. Alguien que ha generado un fideicomiso ciego se supone que no puede dar ninguna manda, no puede dar ninguna indicación a nadie. Como vos me preguntaste directorios temporarios y yo te dije que es una frase absolutamente inventada, el fideicomiso ciego es una frase absolutamente inventada. Es ciego, no existe. Pero no existe el fideicomiso ciego, no hay legislación en el mundo que clasifique los fideicomisos que digan inmobiliarios, de inversión, de garantía y ciegos. Lo pusieron ciego porque algún día se dijo, porque en este fideicomiso particular el presidente no puede darle instrucciones, no puede tener conversaciones ni instrucciones a los administradores, pero ya está visto que lo ha instruido para traer esa plata que tiene al país. O sea, ¿qué ciego estamos hablando? No existe lo de ciego, es un invento que muchas veces la gente no conoce la institución y lo llama, es un fideicomiso ciego, como si esto fuese, con las palabras uno pudiese solucionar la anomalía de una institución que nació enferma, jurídicamente. Así que no, este fideicomiso es un blef. Ya salió Fonres RS, revista mensual dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número, una entrevista imperdible a Gustavo Vera, presidente de la Alameda. Hacer visible lo invisible, trabajo esclavo hoy.
Además, desde la editorial, Alessandra Minichelli analiza esta problemática regla de oro del capitalismo salvaje. Cambio climático y desigualdad por el doctor Bernardo Klicksberg. Y como siempre, la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. Fonres RSE. Conseguila en kioscos. Suscribiéndote en nuestra página web www.fonres.com recibirás de regalo el pequeño diccionario de responsabilidad social de Force. En 40 minutos de RSE seguimos compartiendo con ustedes este diálogo entre la doctora Alessandra Minichelli y el doctor Ricardo Nissen. Ricardo, ¿qué expectativas tenés de lo que va a pasar en el futuro inmediato en torno a todas estas temáticas? ¿Vos crees que...? Ninguna. Y sobre el blanqueo, claramente vos crees que... No va a dar ningún tampoco... resultado ante los fondos. Argentina iba a tener cualquier cantidad de fondos en el primer semestre de este año. La plata iba a llover directamente, todos salimos con los paraguas a la calle para... Después, después de las excavaciones en el sur, la Argentina se iba a recuperar porque se iba a encontrar tanta plata. Claro. Ahora resulta que viene con el blanqueo y el único blanqueador por ahora es Macri, que inventó el blanqueo precisamente para alentar a los demás a que hagan lo mismo. Yo la verdad que soy muy... entre eso, los despidos, el aumento de la canasta familiar y fundamentalmente un ambiente de mentira y de repetición de fórmulas vacuas que uno lo observa cuando sí, hasta marketineras resultan, ¿no? ¿Qué? Hasta marketineras resultan. Marketineras, bueno, se necesita un trabajo de calidad. El trabajador necesita trabajo y que sea legítimo, pero cobrar, ¿no? Atender a su familia, claro, y pagar sus impuestos, que este es el riesgo en el que estamos hoy. Prometerle también, un trabajo de calidad dentro de 2 años cuando hoy echamos a una persona es un discurso que yo no lo puedo creer. Me parece que hemos vuelto a etapas que no pensé que los argentinos podíamos volver a caer. Ricardo, de tu paso por la Inspección General de Justicia, bueno, fue también en un momento donde no había tantas organizaciones de la sociedad civil, tantas ONG, tanto... Esto que en realidad yo siempre me divierto diciendo que García Linera, el vicepresidente de Bolivia, tiene hecho un libro que dice que el ONGismo es la enfermedad infantil de la derecha. Y lo que sí estamos viendo nosotros desde la responsabilidad social, que existen muchísimos ONG, muchísimas fundaciones, que en realidad son claramente empresas, sí, o son casi consultoras, y hay un vuelco muy importante. Por lo menos este gobierno las mira como referentes muy importantes. ¿Vos cómo ves que debería trabajarse el tema de las organizaciones de la sociedad civil o fundaciones en el marco de la Inspección General de Justicia? Primero tenemos que ver qué resultado, y esto vamos a tener que esperar 2 o 3 años, las nuevas normas de la Inspección de Justicia sobre las fundaciones, que modifican la ley originaria. Hay que ver cómo funciona. Nosotros tenemos una muy mala experiencia en Argentina en materia de fundaciones, porque durante muchísimo tiempo fue utilizado como el vehículo principal, como instrumento argentino, para burlar la ley y obtener indebidas ventajas impositivas. Las fundaciones se convertían en instrumentos de trampa durante muchos años. Las fundaciones tienen que trabajar bien y son fundamentales para el progreso de la nación. La beneficencia, el mecenazgo y todos esos son actitudes que tienen que alentarse. Así que la Inspección de Justicia tiene que ser amplia, pero también ser muy sancionadora al momento de descubrir una fundación que no cumple con sus objetivos. Yo he conocido fundaciones que no realizaban ninguna actividad de bien público jamás había realizado ninguna, pero no obstante lo cual los administradores eran los directores de una sociedad anónima integrado por las mismas personas. Claro. Y con eso hay que ser muy severo, porque si uno no es severo con la constitución de las malas entidades, alienta el fraude empresario. Uno tiene que ser muy tolerante y ayudar muchísimo a las ONG que cumplen con su objetivo y que las personas dedican su tiempo en favor del beneficio de las personas, y ser muy sancionador cuando ve que esas organizaciones escapan del sistema legal. El argumento primero que salió era que no eran legítimas y contrataron a una serie de fiscalistas que fueron a todos los programas de televisión diciendo que era legítimo. A mí me preocupó muchísimo el tema porque era retrotraernos antes de mi gestión. Durante mi gestión no se discutía si una offshore era legítima o ilegítima. Se partía de la base que era ilegítima. Lo que se discutía era si vos podías, vos y yo, por ejemplo, ir a Inglaterra a hacer una sociedad en Londres para explotar un campo en la Argentina. Esa fue la discusión de mi época y se llegó a la conclusión de que no, que la
registración local, mercantil local, es para que todos los locales, ciudadanos argentinos, sepan quiénes están trabajando. Y se llegó a la conclusión de que no. Y ahora cuando Macri sale, cuando sale el tema de los Panama Papers el 4 de abril, lo que se discute, nos retrocedemos miles de años. Son legítimas. ¿Qué significa? Que yo puedo ir por cualquier parte del mundo coleccionando sociedades. Tengo 3 de las Islas Vírgenes, 2 de la isla de Niue, 3 de Gibraltar, 4 de la isla de Man, 5 de Delaware. ¿Cómo es la historia? Y que encima que me digan que es improductiva. O sea, yo voy a comprar una sociedad que va a ser improductiva y que nunca trabajó. Eso es lo que a mí me llamó. ¿Cómo bajó el nivel de discusión? O sostener que son legítimas como un instrumento de financiamiento cualquiera, es una burla, es una burla. No, están prohibidas en Argentina por el artículo 124, por la resolución 2 y 3 del 2015 de la Inspección de Justicia, del 2005, mantenidas por la resolución del 2015 de la Inspección de Justicia. Claro. O sea, no hay encuadre legal. Por eso el ejemplo que te dije yo. No hay ninguna ley que diga que un hombre no puede entrar con un revólver en la mano a un banco, pero es ilegítimo. Pero es ilegítimo. Pero claro. Es ilegítimo. Claro, es ilegítimo. Y lo mismo pasa con las offshore, porque a mucha gente le asusta el crimen de callejero, el arrebato, el asalto, el delito de sangre. Pero a las clases dirigentes argentinas el delito económico le importa poco. Le importa poco defraudar, le importa poco la defraudación fiscal a través de sociedades offshore, o defraudar al trabajador sacando al inmueble donde funciona la sociedad y poniéndolo en la sociedad offshore, mientras tanto la sociedad sigue produciendo en ese mismo local que ya no está a nombre de los anteriores socios. Uno no ve esa indignación en la ciudadanía cuando esos hechos se producen. Pero esos hechos son gravísimos porque dejan a la gente en la calle y la gente que está en la calle hay veces que no encuentra solución para seguir viviendo, entonces recurre al delito. Y a mí me parece tan lamentable que el delincuente empresario no tenga el mismo tratamiento o la misma repulsa social que el delincuente de delito de sangre. Claro. No, y aparte porque la consecuencia del delito económico es justamente el subdesarrollo, la falta de crecimiento del país, y la falta de buen país, la falta de soberanía, claro, claro. Muchísimas gracias, Ricardo, gracias por atendernos.